All right, so good afternoon. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén conectados. Muchísimas gracias por unirse a este cuarto episodio de la serie de John Bingham. Para muchos de ustedes que han estado trabajando o que conocen a John Bingham, saben que él siempre fue muy apasionado sobre los asuntos de los trabajadores migrantes. Y asunto particular, cuando fue lanzado durante COVID en el 2019, John ha estado apoyando mucho junto con otras organizaciones que han jugado un papel importante en el desarrollo y en el mantenimiento de esa campaña, incluyendo el comité de ONGs en migración y otros como el Comité de Acción y los coorganizadores de esta campaña, TATUC, CITUC, BWI, el CCRM, el GRFTD, Alianza Américas y PICAM. Agradecemos a todos y todas por apoyar la campaña, por ser parte de la campaña, que todavía nos queda mucho que hacer para que esta campaña sea exitosa, pero hay muchas razones por las cuales ustedes pueden contribuir. Una es viendo el sitio web y firmar para apoyar la campaña, porque usted cree en este asunto. Y hay muchas historias de éxito y también documentación donde podemos demostrar que este es un asunto global, el de los trabajadores migrantes. La campaña fue lanzada durante la pandemia, pero el asunto del el no pago de salarios o el robo de salarios es una pandemia en la gobernanza de la migración laboral. Es una queja constante, el irrespeto que sucede y les pasa a todos los migrantes, documentados o indocumentados, a hombres y a mujeres que trabajan como migrantes. Todos y todas han sido víctimas de este crimen consistente en contra de los trabajadores migrantes en la migración laboral. Así que sería muy motivador, y el día de hoy es muy motivador poder ver que sí tenemos un gran número de nosotros que estamos siguiendo esto por Zoom, pero también tenemos muchas personas que nos están viendo desde YouTube, para aquellos que se han conectado a YouTube. También, por primera vez, tenemos muchos idiomas: inglés, francés, español, árabe, bengalí, bahasa, de Indonesia, Nepal y Singular, que también muestran que por medio del idioma podemos incluir a muchos migrantes laborales y miembros de sus familias que el día de hoy son parte de este webinar. I will ask people to put on their. Sí, les pediré por favor que pongan sus micrófonos en mute. Por favor, si pueden mantener sus micrófonos en mute. Yo sé que este es un momento difícil para muchos de ustedes y yo sé que algunos se están conectando a Zoom por medio desde su casa y sabemos que tienen niños alrededor suyo, su familia alrededor, así que sí, por favor, les solicito que mantengan sus micrófonos en mute o en silencio. O tal vez si la secretaria nos podría ayudar a poner en silencio el resto de las personas. Sería muy útil. Muy bien, entonces iniciaremos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de la serie de John Bingham, y hoy nos enfocaremos en el asunto de robo de salarios y de sueldos. Voy a iniciar diciendo que iniciaremos la sesión del día de hoy escuchando a una trabajadora de Bangladesh
que regresó de trabajar fuera de su país y ella ha tenido diferentes lugares a donde ha trabajado, pero ella compartirá su experiencia propia sobre su vida fuera de su país y vamos a iniciar esta discusión de esta manera. También tenemos otras personas en el panel el día de hoy, que tenemos a Kirli Sorensen de la Dirección de Asuntos de Justicia en Movimiento. Ili es la directora de Asuntos de Política y Gobernanza, donde da liderazgo sobre los asuntos de políticas públicas y también ha sido una defensora de políticas y una líder organizacional que ha trabajado en la violencia sexual, conflictos internacionales. También tenemos a Eliana, que es la directora ejecutiva del Centro de Migrantes Laborales y se conoce muy bien en el movimiento de migrantes en Asia y también a nivel global, como alguien que ha estado apoyando a las mujeres migrantes. Su organización hace mucho trabajo de incidencia para dar asistencia a los migrantes en problemas y ella ha tenido diferentes papeles de liderazgo en diferentes organizaciones, incluyendo a MAFI como miembro. Hectorina Porras también, fundador y de Dubol. Dubol es, es, es una organización que trabaja en los países del Golfo y trabajan con asuntos de trata de blancas. Y en el 2018 su trabajo fue reconocido y recibió uno de los premios más prestigiosos y fue uno de los finalistas para el premio Nelson Mandela y fue escogida como uno de los 100 puntos de cambio para el cambio que queremos ver en el mundo. Su trabajo ha sido sustancial en ver diferentes asuntos, por ejemplo, 200 mujeres de Sierra Leona que trabajaron como trabajadores domésticas y fueron víctimas de tráfico humano. Así que tenemos un panel fantástico de todo el mundo que solo es una estimación del hecho de que esto es un problema global. Esta campaña no es nada más de Asia, sino que es global. Y en esta campaña, de vez en cuando nos hemos conectado en todo el mundo para ver cómo podemos de una vez y por todas reformar esta gobernanza de la migración laboral y también ajustar mecanismos que estén disponibles para los trabajadores migrantes para que este crimen que sucede no siga sucediendo de esta manera, en el cual billones de trabajadores migrantes en el mundo se les niega sus derechos por lo que trabajan, por lo que tienen y deberían recibir completamente la compensación que tienen. No deberían de regresar a sus casas sin nada en sus manos y muchas personas regresan a sus países sin nada en sus manos. Así que hay que luchar por ellos. Iniciaremos el día de hoy, iniciaremos invitando a Maksuda Shigre de Bangladesh, que es una migrante, trabajadora migrante retornada que trabaja con el BNSK, con la organización de redes en Bangladesh. Masuda. আমি মাকসুদা শিকদার বিএনএসকেতে আমি বলতেছি সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ যে আমাকে আমার কথাগুলো কষ্টগুলো যেন বলতে পারি এখানে এটা যেন অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে আমি সৌদিতে গেছি 19 সালে গেছি আমি আর 20 আমি ফিরে আসছি আমি ওখানে অনেক কষ্টতে ছিলাম আমার বেতন দিত না খাবার দিত En el না 2019 me mudé y no se me dio mi salario. Fui privada de muchas cosas. No nos permitían tener suficiente alimento. Habíamos estado aquí por trabajo, pero yo tenía mis padres, tenía mis hijos y yo les pedía que me dieran mi salario.
para poder gestionar bien mi familia, para poder suplir para mi hija. Ellos me llevaron de Arabia Saudita a Qatar y no tenía ningún permiso para trabajar en ese lugar. অত্যাচার করছে আমারে চুলার ধাক্কা দিয়া মানে আমার রান্না একটু দেরি হয়েছে মানে 1 মাস পর একদিন বাজার করে নিয়ে আসছে পরে তাড়াতাড়ি রান্না কর তারপর আমি রান্না করতে গেছি আমার রান্নাটা একটু নামাজ পড়তে গেছি নামাজ পড়ে আইসা Mis disculpas, hay un problema con el canal de interpretación al inglés. খাবার দিচ্ছি বলে যে না এখন তুই নামাজ দিয়ে দিয়ে আস Ellos তারপর solían পাক করে আমার টাইনা নিয়ে গিয়ে আমার চুলার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে আমার হাত মাত পুড়ে গেছে আজও পর্যন্ত আমার হাতে দাগ আছে এটা এই হাত মাত পুড়ে গেছে হাতে তারপর আমার কানে চুলার মধ্যে ধাক্কা দিয়েছে আমার পুরো আগুন মানে me আমার quemaron mi mano, আর কোনো সময় আমার me incendiaron prácticamente. আমি খালি কানতাম আমার ডাক্তারও দেখাইতে নিত না তারপর আমি কান্নাকাটি করে বলছি আমার দেশে পাঠায় দে দেশে পাঠাবো তো এই টাকা Y দিতে tampoco হবে। me llevaron তারপরে a তো un খরচ doctor, করতে no me হবে। dieron আমার auxilio যত টাকা লাগছে en esa টাকাগুলো situación. টাকাগুলো ফেরত দিতে হবে আর তো টিকিটের টাকা দিতে হবে Que yo তো আমার যেদিন আমাকে নিয়ে আসবে মানে এম্বাসিতে রিয়াদ এম্বাসিতে সেদিনকার গ্যাসের একটা বোতল পুরা ভরা বোতল আমার আগে তুই কেমনে বাংলাদেশে যাস আমি দেখবো সেই ভরা বোতল আমার পায়ের ভিতরে ফালাইছে আমি যাতে বাংলাদেশে না আসতে পারি তা আমার শুধু এটুকুই আমার অনুরোধ যে আমি এত কষ্ট করেছি আমরা গরিব মানুষ নাই হাজবেন্ড me rompieron una botella de vidrio en mi pierna y me hirieron, me rompieron আমার বাবা মা তেমন নাই los dedos. যে স্বপ্ন নিয়ে গেছি সেটা তো হলোই না আবার আমি খরচ করে গেছি 1,20,000 টাকার উপরে গেছে আমার খরচ আমি সেটা উড়াইতে পারিনি আর আমি বাংলাদেশে পুরো টোটাল আমি 14 মাস একেবারে খালি হাতে আমি ফিরে আসছি আমার নিজের টাকাতে আমি হাওলাত করে টিকিট কেটে তারপর আমার বাংলাদেশে আসতে হয়েছে Eh, tenía un poco de dinero cuando me fui a Qatar, pero cuando regresé ya no me dieron nada de mi salario. আর যারা কথায় কথায় বলে যে আমাদের Quiero que otros conozcan esta historia y que las mujeres están saliendo y están viendo estos asuntos. No deberían dejar que esto suceda y hay que hacer saber a todo el mundo lo que está pasando y cómo nos están tratando. এটাই শুধু আমাদের সবার কাছে No vamos para vendernos, nosotros vamos para vender nuestro trabajo, no a nosotras mismas. একই কষ্টতে সেম একই কষ্টতে আছে তারা আসতে পারতেছে না কিন্তু আমি Me gustaría pedirle a nuestro primer ministro que hagan saber a otros que nuestras mujeres, que nuestras niñas no deberían de ser tan vulnerables y que no deberían de sentir todo esto por lo que nosotros estamos pasando hoy. আপনাদের কাছে এটুকু অনুরোধ যে আমাদের এমন বাংলাদেশের মেয়েরা Esperamos y solicitamos a todos los que están aquí en esta reunión que todos deberían de tener justicia y no deberíamos de pasar por estos problemas. স্বপ্নই থেকে যায় তাহলে তো আমাদের বিদেশ যাওয়াটা আসলে মানে কি বলবো আমাদের বাংলাদেশে কি কাজ আছে আমরা সেটাও করতে পারি না 5-6 হাজার টাকার কাজ কি এটা Si seguimos soñando, significa que todas las personas, বাদ দেব না সন্তান মানুষ করবো a todas las personas তার জন্য তো ওটা ভাইবেই বিদেশ যাওয়া se les está negando. করতে পারবো হয়তো ঘর ভাড়া দিতে পারবো মেয়েটাকে মানুষ করতে পারবো কিছু না কিছু রেখে আমি একটা মানে একটা স্বপ্নের মতন একটা ঘর তৈরি করতে পারি যেন একটা ছোটখাটো একটা যেন বিজনেস করে নিজে চলতে পারি এটাই স্বপ্ন ছিল কিন্তু আসলে এই স্বপ্নটা মানে কোনোটাই আমার পূরণ হলো না Si no nos pagan, no podemos mantener la educación de nuestros hijos, a nuestras familias, a la sociedad. Todos los que trabajan acá, todas las mujeres están pasando por ese tipo de situaciones. Yo creo que todas las mujeres de Bangladesh están pasando por esa situación. Ahora yo solicito a todos los que están aquí que por favor hagamos algo al respecto para que এইটার জন্য আমরা বিচার
ক্যাপাবিলিটি থাকে না। মোবাইল নিয়ে গেলে আমরা কার সাথে যোগাযোগ করব? না ফ্যামিলির সাথে, না কোনো এনজিওর মাধ্যমের সাথে, কোনো সংস্থার সাথে, কারো সাথে আমরা যোগাযোগ করব। Cuando tenemos un teléfono, nos quitan nuestro teléfono, no podemos comunicar con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Cómo podemos sobrevivir de esta manera? যে আমাদের মানে আমাদের Perdemos comunicación con nuestra familia. সাহায্য পাই আমরা। এটার জন্য আমি এই বক্তব্য আমি এখন Y esto es lo que yo pido. Todos deberíamos de tener justicia laboral y tenemos que dejar de sufrir. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias, muchas gracias, Maxuda, For sharing your por own compartir su propia experiencia y su propia historia. as well, in terms of when Nosotros también, said you cuando usted went dijo to the justice que mechanism fue to al find mecanismo de justicia, I think there's an overlap with the one of the interpreters, but again, Masuda, thank you very de much. nuevo, Maxuda, muchísimas gracias por compartir su historia, por sus desafíos y por la valentía que ha tenido In filing the case, en poder ingresar chat esto. box, there is also support messages for you in the chat box. También hay algunos mensajes en el chat de apoyo hacia usted. Can I ask the interpretation team to see, look at, it's the whatever language that is mixing with mine. And the audios overlap, that is true. I think that is something that is happening. So Sí, if I creo que can algo está sucediendo con la interpretación. Si le pido a las personas de asistencia técnica que puedan revisar esto, se los agradecería. but thank you so much, Maxuda. Muchas gracias, Maxuda, y muchas gracias por continuar la lucha. Yo sé que usted actualmente está con Bienes que y está en el café de mujeres migrantes que ha sido establecido en la oficina de Bangladesh, ¿verdad? En la oficina de despliegue. Y yo sé que ahí usted mira a otras migrantes a darles información sobre este proceso seguro. Muchísimas gracias por ser parte de esto y muchísimas gracias por ser parte de este webinar aquí para compartir su historia. Ahora vamos a pasar con otra panelista mientras escuchan este testimonio de Maxuda, y me imagino que ustedes tienen sus propios casos con los que han tenido que lidiar, pero le pediremos ahora a Ili si usted puede ingresar en este momento, y de nuevo, creo que podremos, no sé si hay algo similar con lo que usted ha pasado en su región. Este es un fenómeno global o este es algo que se ha relegado a una parte del mundo o a un corredor de migración, algo así. ¿Y cuáles son algunos de los éxitos que las personas como Maxuda y otras como ellas pueden ver al futuro para decir que sí, este continúa siendo un problema, una lucha, pero hay momentos de victorias pequeñas que nos pueden dar la motivación para seguir adelante. Gracias, Ili, y si nos cuenta de su trabajo, por favor. Gracias, William. A todos los organizadores, a todas las personas que hacen un trabajo maravilloso. Y muchas gracias a Maxuda también por compartir su historia heroica y su mensaje de esperanza y de apoyo continuo para buscar justicia alrededor del mundo. Sí, definitivamente este es un fenómeno global, no es específico de una región.
Justicia y movilización se enfoca particularmente en trabajadores y trabajadoras que han experimentado abuso laboral, entre otro tipo de abuso en Estados Unidos, pero que originalmente viven en México y en el norte de Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Y nosotros vemos historias muy similares a lo que Axuda ha compartido. Y creo que dependiendo del nivel de aislamiento que experimenta un trabajador, pueden ser exacerbadas bueno, de manera extrema. A veces cuando los y las trabajadoras están con otro grupo de personas que es más grande que podría ayudar. Una de las cosas que me gustaría compartir es cómo trabajamos para que sea claro porque vemos algo de esperanza, especialmente para los recursos legales. Justicia y movilidad se enfoca en dar asistencia en ambos lados de la frontera para buscar cambiar esos daños, ¿verdad? Como la falta de pago o el subpago o tráfico de humana. Y esto da un modelo de facilitación. যে এখানে তাদের পেমেন্টের সাথে সাথে তাদের আবেগের ইস্যুটা, তাদের মানসিক যে Sorry, I think the interpretation is crossing again. Creo que la interpretación está. Can I ask the technical team to look at this because Keely's voice keeps coming in and out, fading because of the overlap of the audios. Go ahead, Keely, continue. Okay. So the way that this model Entonces, la works, manera en que este modelo funciona es que conectamos abogados, personas de defensa en Estados Unidos que tienen clientes con defensores legales que operan y residen en el país de origen, México y el norte de Centroamérica. Incluye como a 40 o más defensores en esas ubicaciones y proporcionan apoyo en el campo para los abogados en Estados Unidos y también para los clientes para que puedan rastrear sus casos. Creo que el elemento clave aquí es como personas que están dentro de la cultura entienden todos los problemas que van a surgir de un cliente cuando han a third of the legal cases that our team is facilitating. So some examples of the kind of work that they look to do is trabajo que buscan hacer es viajar tal vez a un pueblo que es inestable políticamente para obtener firmas de miembros para un trabajador que tal vez no se le pagó el salario mínimo legal o buscan estas regiones remotas de estos países donde los trabajadores tuvieron que pagar a reclutadores para que pudieran darles consejos sobre tipos de demandas que podrían ellos interponer o que tal vez pudieran ubicar a trabajadores a los que se les deben daños porque el Departamento de Trabajo de Estados Unidos no sabe cómo encontrarlos. Así que nosotros ayudamos, las agencias aquí en Estados Unidos ayuda a ubicar a los trabajadores para que se les pueda pagar. Pero cuando se trata de investigaciones, y esto es algo común, nosotros ayudamos a las personas a tener estos recursos privados. Cuando el Departamento de Trabajo o algún otro departamento no va a interponer ninguna denuncia, el trabajador lo puede hacer, pero para eso ocupamos muchas firmas, ocupamos presentar testimonios para crear estos casos. Y esto puede pasar mientras un trabajador está en su país de origen, pero se necesita un internet estable, se necesita acceso a un ambiente seguro donde alguien no le va a escuchar que va a recibir una gran cantidad de dinero porque puede ser inseguro para su familia si alguien más lo escucha. Ayudan a recolectar evidencia para entender las preguntas, necesitan imprimir cosas en impresoras y poder leer diferentes documentos legales juntos y pueden practicar cómo van a ser las audiencias con un abogado en Estados Unidos. Y esas son cosas básicas, pero son cosas que pueden cambiar la capacidad de alguien de poder crear una demanda exitosa y poder ingresar ese reclamo.
al grado que se requiere bajo la ley para poder proporcionar toda esa evidencia para apoyar ese reclamo. Así que esos son asuntos muy comunes aquí y muchas personas nunca van a interponer denuncias porque no tienen acceso a este tipo de red y que puedan trabajar juntos desde Estados Unidos a su país de origen. Pero en estos casos, en estos países, sí tenemos estas relaciones establecidas y queremos motivar este tipo de relación a nivel global porque ellos trabajan para trabajadores. También apoyamos, como dije, diferentes agencias. Cuando hay un reclamo, cuando hay un reclamo administrativo, ahí es cuando la agencia puede ayudar y empiezan a buscar al empleador. Si un empleado regresa, ya no verán eh, ese pago. Entonces, de esta manera es la única manera en que nosotros podemos ayudar a distribuir miles de dólares a los trabajadores que tal vez nunca sepan o nunca supieron de que este dinero sí estaba disponible. De otra manera no lo sabrían y nunca verían una manera de justicia si no estuvieran conectados a esta red de abogados. Me detendré ahí, pero es más o menos un poco de el apoyo que da esta red y estamos muy agradecidos con más de 40 organizaciones que son parte de este trabajo. Y de nuevo, solo queremos honrar a los y las trabajadores que tienen la valentía de salir adelante, de salir a la luz y decir que oponer estas quejas, porque a veces pueden pasar muchos años para que se resuelvan. Gracias. Gracias, Kili, y me gustó decir que nosotros también en la MAFI trabajamos muy de cerca en un asocio muy similar, ¿verdad? Con personas que viven en los países de origen. Ahorita con Sumita tuvimos un gran caso, un caso muy exitoso que tuvo que ver con Sumita como abogada en Malasia, que trabajó con socios en India que fueron migrantes retornados y encontrar a estos migrantes retornados para que pudieran tener ese apoyo. Entonces, eso es algo que puede funcionar a nivel global, pero también es algo que podemos revisar. Nosotros tenemos una red aquí que trata de trabajar justamente en esas líneas, pero creo que uno de los desafíos que tenemos es que no parece que hay una cultura de pro bono dentro de la región, que es el destino más grande, donde Maxuda también trabajaba, que es esta región. No hay una cultura pro bono, así que definitivamente es algo en lo que hay que pensar y estamos viendo cómo poder crear ese tipo de infraestructura que trabaja de esa manera. Le puedo preguntar de manera rápida. Digamos que en el 2021 o en el 2022, ¿usted pudo tener estos casos de éxito en términos de cuántos reclamos se interpusieron de millones de dólares o miles de dólares y cuánto se recuperó? ¿Tiene usted alguna cifra de lo que se recupera? No tengo ese tipo de cifras, pero sí le podría decir que desafortunadamente sí hay una gran diferencia entre ser exitoso en el caso y asegurar el dinero para los trabajadores. Así que sí, usted lo sabe, pero no es diferente aquí en los Estados Unidos tampoco. Otra área en la que tratamos de apoyar trabajadores y como usted dice, esto requiere más apoyo pro bono porque no hay dinero para poder obtener. Son esos trabajadores de Estados Unidos cambiarán su atención a tratar de tener, de conseguir como sea. Así que eso puede tomar otro par de años, pero desafortunadamente no siempre será exitoso. Y creo que hay una gran diferencia, especialmente cuando no trabajan con estas redes. Creo que los trabajadores pueden sentirse abandonados a veces, pero creo que en trabajar con estas redes, al menos hay alguien en el país que
pueden apoyar a esos trabajadores por ese sentimiento de pérdida y ese sentimiento de sentir que han hecho algo mal cuando es el resultado, pero sí, a menudo este es el resultado. Gracias por eso. Y solo escucharla, sí, yo estaba diciendo que sí, porque y me pregunto, cada año traemos estadísticas de cantidad de trabajadores migrantes que están aumentando y cosas así. Y el Banco Mundial trae también el número de... siempre hay diferentes cifras de remesas, etcétera, pero tal vez en algún momento podemos unirnos como trabajadores y para decir cuánto es lo que se ha perdido, cuánto se ha perdido que nunca se ha recuperado y cuál es el impacto de esa pérdida en la vida de un migrante laboral y poder ver un mecanismo de más rendición de cuenta que sea más expedito y que sea más accesible. Y esto podría ser tal vez algo con lo que podemos empezar a pensar juntos mientras trabajamos en esta campaña. Pero muchas gracias por esa resonancia con este asunto que está sobre la mesa el día de hoy. Ahora le pediré a Ellen que se nos una. Ellen, de nuevo, usted ha sido parte de la campaña del gobierno de Filipinas. Ha tenido esta campaña grande y ha habido una petición del gobierno de Filipinas a países de destino y las trabajadoras. ¿Cómo ustedes están posicionados en esta campaña y qué piensan ustedes en términos de los próximos pasos hacia adelante en la campaña? Ellen, adelante. Hola a todos y todas. Saludos desde Manila. Aquí ya es de noche, pero es muy bueno poder escuchar a Kili y en esta sesión. En esta sesión yo estaba viendo el YouTube para ver los diferentes pasos y como Kili dice, esto no es algo nuevo. Los trabajadores migrantes siempre son explotados y estoy de acuerdo con usted, Kili, que siempre habrán remedios legales, recursos legales para poder abordar el asunto. Pero mientras escuchaba el foro de Nueva York que fue organizado por las Filipinas y tenemos casos exitosos también, no son muchos tampoco, porque también tenemos esto donde ellos pueden entrar estos recursos cuando llegan a las Filipinas. Pero sí hay algunos casos que fueron enviados no por los migrantes solos, porque eso sería muy desafiante que lo hicieran ellos solos, ¿verdad? No sabrían cómo proceder, especialmente cuando el trabajador ya está en las Filipinas de nuevo. Pero un caso exitoso fue por la asistencia legal que se le dio al gobierno. Y si ustedes siempre va a ser una opción para nosotros, pero especialmente después de la pandemia y cuando entre fronteras todo lo que hay que hacer es tener una conexión muy fuerte y estable. Hemos sido parte de algunos casos de migrantes donde los migrantes regresan y después tienen que ser testigos, obviamente de manera virtual. Pero de nuevo, creo que al final del día puede tomar muchos años sin ningún seguro de que van a recibir el dinero, porque aquí también hemos experimentado que tenemos muchas victorias en papel, como se dicen. Los casos son enviados desde acá y la sentencia fue a su favor, pero al final del día no se envió ningún dinero porque el empleador o la agencia desapareció o algo así. Entonces, porque no hay manera de reforzar esto. Así que siempre también diremos a los trabajadores de que cuando usted interpone una denuncia, la respuesta
no solo hace la agencia, sino todas las oficinas. Y hay que asegurarse que mientras el caso es escuchada, investigue sobre cuáles son las propiedades de la empresa, porque al final si no pueden recolectar dinero, pueden recolectar cualquier bien que el denunciado puede tener. Pero sí hay cosas que se pueden hacer por esos trabajadores. Como dijo William, a veces llegan a casa sin mano, llegan a su casa sin nada en sus manos. Y estos migrantes al final del día, al final de su viaje de migración, ya tienen menos salario, ya tienen menos cosas. Y un trabajador local que ha estado trabajando por otra manera. Así que eso es lo que estamos viviendo. Y por eso es que en esta campaña global para justicia, lo que estamos tratando de hacer es tratar de hacerlo más fácil, más expedito, no dejar que los trabajadores sigan teniendo estos recursos legales. Este es el momento donde debemos hacer intervenciones, aumentar las intervenciones son los estados son los que tienen que tomar decisiones firmes de decir esto no puede hacerse solo por los migrantes. El Estado tiene que intervenir para beneficiar a todos y todas. De nuevo, voy a hacer referencia al foro de Nueva York, donde decimos que ya tenemos la herramienta, ya está el estándar de 1949 y no sale de moda, ¿verdad? Hay diferentes convenciones, etcétera, y ahora tenemos la protección y tenemos toda la virtualidad para apoyar. Pero al final del día, ¿qué es en realidad lo que tenemos para los trabajadores? A los trabajadores que se les han robado los sueldos. Así que es muy inspirador del lado de las Filipinas, de que estamos tomando este asunto no solamente local, sino a nivel internacional, porque dijimos, esto requiere que todo el gobierno y que toda la sociedad y que toda la comunidad internacional hablen sobre estos sucesos. Estas pequeñas victorias siempre las tendremos, pero al final del día, lo que estamos diciendo es que hay un sentido de urgencia para poder abordar estos asuntos. No es interponer una denuncia tras la otra y solo esperar. Pero recientemente tuvimos un artículo en las Filipinas que decía que tal vez en los próximos días esto no va, nuestra mano laboral no van a querer ser contratados porque hay muchas sentencias, pero eso es bueno, por lo menos estamos viendo que estamos defendiendo los derechos, pero el problema es que cuando nos vamos muy legal sobre estos asuntos, como Kelly también estaba mencionando, que los trabajadores no saben cómo proceder, entonces ellos van a ser tomados por los abogados y al final del día las quejas o las personas que están interponiendo denuncias van a estar fuera. Y estos son los abolantes, ¿verdad? Estos son abogados que están interponiendo estas denuncias por parte de los trabajadores, pero al fin, y ganarán los casos, pero al final del día el trabajador igual no va a recibir nada por estos abogados. Y este contexto es importante porque han habido tantas denuncias interpuestas donde los principales tal vez no reciben nada y son los abogados los que los reciben. Pero bueno, este es un problema. Siempre podemos hacerlo legal, pero lo que tratamos de enfatizar es esto. Y también, William, en Filipinas, como sabemos, tratamos de hacer más expedito, haciendo cosas fuera de tiempo. Tenemos algo que es un proceso de mediación y conciliación antes de que un trabajador quiera decidir enviar el asunto, pero cuando hablamos de los migrantes es que los trabajadores tienen que cumplir con sus empleadores cuando no están listos, lo que piden o demandan a los trabajadores. Y de nuevo, esto es en un caso, esto es en casos individuales. Así que creo que esto es algo que no será aplicable en casos donde hay retorno migrantes. Lo han tomado de nuevo en el foro internacional después del IMRF
Estábamos felices de que fuimos mencionados en IMRF y esto fue visto para recordar a la comunidad, incluir de esta responsabilidad y que todos le debemos a los trabajadores migrantes. Como en los trabajadores locales, igual que los empleadores en Estados Unidos, el sistema en Estados Unidos es muy diferente de lo que nosotros tenemos aquí en Asia o en el Medio Oriente. Y si hacemos referencia a este foro de abogados, como de lo que dijeron, tenemos un gran asunto aquí, pero esta no es una situación de una sola talla. Entonces hay que tomar en consideración cómo estaremos reforzando algunas de estas cosas en base a la región, en base al contexto, pero al final del día todo esto está sucediendo y prácticamente esto está robando las vidas no solo de los trabajadores, sino también de toda la familia, que dependen de los salarios y de los recursos. Y esa es la razón por la que dejaron el país y porque dejaron a sus familias. Pero estas batallas legales y hacer esto por sí mismos es muy difícil. Pero al mismo tiempo, pero eso tampoco es un caso de caridad. Así que creo que en la historia de Maxuda todos pueden sentirse relacionados con ella porque no son ítems, o sea, que son compradas, estas son personas que van a vivir en estos países. Así que me detendré por ahora. Muchas gracias. Gracias por eso. Y has alcanzado, creo que también el punto de que estamos hablando es muy crítico. También en la persecución de la justicia y lo que tú llamas unir. Hemos perdido empoderamiento de los trabajadores, de los obreros. Entonces, y eso es lo que estás pidiendo. Entonces, lo que nosotros vemos en nuestra región con muchos casos de explotación laboral con los migrantes, lo que tú has hablado acerca de las persecuciones, así como te digo, no es algo pro bono, pero sí se da en algunas partes de la región. Entonces, y has hablado acerca del insight cultural. Entonces, y cómo la fraternidad se conecta con los obreros, trabaja con los obreros y está dentro de la comunidad. Entonces, creo que también eres una muy buena testigo de eso. Pero te le voy a decir algo a ambas para que piensen. Eso es llamado el John Bingham Series. Entonces, y es abogado, él mismo. Pero, y tiene sus propios pensamientos, pero déjame on his seat kind of thing. But I was yo me pregunto, en nuestra campaña actualmente la gente ha hablado que hacerlo como un caso criminal. Entonces creo que la ley de Estados Unidos no lo protege, pero hay algún momento porque hay gente hablando acerca de hacerlo una ofensa criminal. Entonces me gustaría que mediten de cómo va a ser, cómo sería esto, de que el MFA actualmente. Rather, we've come to an end of the study. We are going to have a launch of it, and we are looking Entonces, tenemos un moderador de leyes, pero lo estamos viendo de manera que es como una indicador de trabajo forzado. Do we get a bigger platform then to make Y si tú crees que se va a hacer una plataforma grande para hacer este caso como una ofensa grande, eso es lo que sí, eso es lo que está buscando. Y además de eso, creo que tienes la justicia, el Congreso de Justicia
o algo así que se pueda rotular como migración forzada. Deberíamos de estar viendo cómo hacer una gran proyección de esto. Entonces esas son las tres cosas que me gustaría que pienses y después me avises. Let me call on Ekaterina, who is from director of Do Bold, and you Entonces ahora déjame critical role in working with migrant workers in the presentar a Davita. Es una directora y que trabaja con un gran trabajo, con un gran papel en el movimiento migratorio. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que tú has conocido? Yo sé que hay menos soporte infraestructural, entonces sé que va a haber como un gran obstáculo. Y que hay un gran campo para trabajar esto de los trabajadores que vienen desde África. Me gustaría que nos compartan cómo ha sido tu trabajo hasta este momento. Sí, gracias, William, y gracias a todos los que están aquí en su tiempo. Entonces, me agrada ver a todos y ver que estamos en una reunión virtual desde COVID. Entonces, si puedes solo prender tu cámara por un momento, solo para ver que ahí estás, que estás escuchando. Si puedes, si no puedes, no lo hagas. Pero somos humanos y necesitamos ese contacto humano mientras hablamos de estos problemas humanos. Gracias, William, y gracias, Philip y Elena, por compartir tus esfuerzos y en lo que has estado trabajando. Entonces, sí, nos hemos estado enfocando en estos países. Hemos ayudado a todas las nacionalidades, no solo africanos, pero también de el sur y el este de Asia, especialmente en COVID. Empezamos a tener bastantes ayudas, pedida de ayudas de diferentes nacionalidades, de diferentes países africanos, y nos hemos estado enfocando bastante, especialmente por la cantidad de información que tenemos, así como lo mencionaste. Nosotros hacemos bastantes repercusiones. Esto es un soporte directo a todas las nacionalidades, y una de las razones principales que necesitamos hacer esto es porque a ellos no les está pagando, ellos no recibieron el salario, no se pueden regresar a su casa. ¿Cómo va a ir una persona a irse a su casa sin un salario? Su repercusión es bastante de nuestro trabajo. Entonces, y nosotros asegurarnos que están seguros. Trying to do this kind of work and supporting the workers, going to the Ministry of Labor or filing. Entonces, y también de que ellos no pueden ir al Ministerio del Trabajo y no pueden poner ningún cargo porque hay soportes mínimos, porque todos son por la inhabilidad de hacerlo. Regarding wage theft, our first focus when somebody contacts us is making sure that they're safe. Unfortunately. Uno de nuestros enfoques es que estén seguros, y desafortunadamente hemos tenido pocos obreros de que nos ayuden, que le ayudemos a recuperar sus salarios. Nevertheless, we did, during COVID especially, we started monitoring businesses, and nosotros en COVID empezamos a monitorear negocios y documentamos un gran número de robos de salarios. 700 workers from 4 different countries, and we documented exactly what was happening. And actually, Y documentamos exactamente qué fue lo que pasó. They were victims of wage theft. Y la verdad es que muchos no sabían que les estaban robando su salario.
Y ellos decían, como bueno, ni modo, necesitamos comida. Fue durante COVID, eso fue el primer problema. El segundo fue que mientras las estaban despidiendo, ellos no sabían por qué no estaban dando sus beneficios de despido. Entonces, en este proceso y entendiendo qué es lo que va a pasar, nosotros descubrimos que los trabajadores eran víctimas de robo de salarios. Y aunque todos, muchos trabajaron más de 10 años, entonces uno de los obstáculos que nosotros enfocamos es entender qué es robo de salario. Si nosotros hablamos acerca de trabajadores domésticas, cuando ellos empezaron a trabajar o cuando ya van a terminar su contrato de 2 años, los primeros 3 meses, usualmente ellos no reciben su salario. Employer. Hi. Hi, Sabahan. Ali. In order for the employer to cover their cost. Entonces, para que el empleador cubra su costo. As they have to go through this. Y ellos les dicen que tienen que pasar por esto. Challenge that we face. Entonces es un obstáculo que nosotros Letting them know that y hacerles saber que eso no debería de ser así. all the way to the challenges of accessing justice. Entonces hasta hacia acceder a justicia. ¿Qué puedes hacer si no estás recibiendo tu salario como deberías de hacerlo? Hay poca acceso a la justicia. Digamos, si alguien lo despidieron, su trabajo tiene 30 días para dejar el país. No puedes hacer nada en 30 días. Entonces, digamos que si tú quieres presentar cargos, estoy hablando acerca no del sector. Estamos hablando ahorita de otras industrias, donde ellos tienen 30 días y tienen que pagar por su visa para quedarse. Para que les den remedios legales. Y aunque el corte te diga, sí, tú mereces tu dinero, no significa que va a ser compensado. Y eso lo hemos visto. Que las compañías no van a compensar a los trabajadores, aunque se lo diga un juez. Entonces tenemos bastantes obstáculos. Desde acceder hacia los remedios y en el caso de, como nosotros lo mencionamos, los 700 obreros, hemos tenido tratar de acceder a la justicia, pero no en algunos países porque la compañía que está en cuestión era una compañía europea y tienen responsabilidad bajo la jurisdicción. La compañía se compró, se la compró una empresa estadounidense, entonces ya se puede luchar un poco más. Entonces sé que hay una línea de suplementos de la legislación y que nosotros hemos pasado algo acerca de esos recursos. Es fantástico verlo trabajando. Y si necesitas que nosotros te conectemos con correos o algo así, podemos hacer esa conexión. Entonces, pero gracias por esto. Sí, porque cuando tú dices que tus obstáculos no solo es uno, es lo que yo he estado tratando de explicar. Que eso se explora más y más, porque la impresión es de que solo tal vez es uno y que ahorita a ese momento estamos tal vez luchando con varias compañías, no solo con una.
more vulnerable workers that you can bring from countries that don't have labor migration governance, the better your chance. Entonces, ¿y cuáles son las oportunidades de explorarlos todos? Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, estamos viendo en muchos. Pero gracias por haber estado ahí para las personas que afectadas. Wow, 700 cases in just one company and the document. Entonces, 700 casos para una compañía es bastante. Estaba pensando en lo que dijiste. Entonces, en esta página web, nosotros tenemos creo el espacio para compartirlo hasta cierto punto y podemos mostrar que esto está impactando. I was wondering if it would be good to do some kind of a compilation of success cases and things like that, so that we can learn from some of the success stories as well. That might be Entonces, y something. también hablando acerca de las historias de éxito que hemos tenido, también las podríamos compartir. Pero déjame regresar a ti hacia esa pregunta. Y vamos por el término de, puede ser una ofensa o ser un indicador de trabajo forzado. And systems that might be in place that we have not explored, or I don't know if you have explored, like the Inter-American Court of Justice. Haley first and then Ellen. Y también si esto se puede llevar hacia la Corte de Justicia. Ok. Because I'm not Entonces, technically- la verdad es que yo no estoy en el equipo legal, pero les he estado preguntando, les estoy llamando para ver si ellos me pueden dar una respuesta. Entonces, como referencia para una de criminal, no, las leyes son diferentes en Estados Unidos. Entonces, depende del estado, depende de la severidad del caso. Workers affected. That's the Pues se kind of pique 700 trabajadores afectados. Esas son el tipo de cosas que tal vez nos puede deslizar un poco en el espacio criminal, en el espacio de hacerlo una ofensa criminal. Y que las víctimas tienen que venir y hablar acerca de eso, pero creo que sí es posible y lo vamos a hacer. Pero creo que debería de haber algo bastante en juego. Y también hay muchos que ya están siendo investigados, como el Departamento de Justicia. Un poco más intencional para que se persiga más de estos casos. Entonces, para trabajo forzado, la conexión es usualmente la raza. Entonces, y viendo usualmente en micro trabajadores abusados sin visa. Y usualmente lo común es que siempre usualmente está en el top 3 de los problemas que hemos estado lidiando con. Entonces, usualmente la gente es lo que mira cuando está investigando. Así que tú quieres hablar acerca de tráfico humano, entonces también hablamos acerca de el robo de salarios, porque es una de las razones por las cuales las personas caen en crímenes. don't know La verdad es que la pregunta acerca de like how the state and the federal laws around wage theft Oh, and yeah. wages and minimum Hello, ma'am. pay. entonces cómo es la ley acerca de alrededor de Can I talk something? una pregunta. ¿Puedo preguntar algo ahorita? Okay, sorry, go ahead. I am Sí, from claro, dime. Bangladesh. I Yo soy want de to know Bangladesh. something. Quiero saber algo.
¿Puedo? ¿Sí? Audio problem. I can't hear you. No te puedo escuchar. Brother, if you'll just hold in a little while, our technical people will open it up. If you will just hold. I can't hear anything. No puedo escuchar nada. Creo que tienes que esperar un momento, ya no dije. Las Kelly, you wanna preguntas. finish that thought first? I Okay. Mohammed, sorry, I think they're working on it. Sí, creo que están trabajando en eso. Ok. Yeah, we're just not sure if. Entonces, sí, no estamos seguros si how it would work in the Inter-American cómo va a ser, cómo funcionaría en la corte. we have to think about and Entonces, eso es algo que tendríamos que hablar y después continuar una conversación acerca de eso. That is actually very good what I just heard, because we are only doing our first research on trying to identify wage. Sí, creo que nosotros hasta ahorita estamos haciendo nuestra primera investigación acerca de indicadores de trabajo forzado. Super helpful, in our current kind of advocacy on this. And yes, I'm just thinking at some stage because Sí, nosotros también hemos estado hablando acerca de hasta cierto punto, migration being this kind of porque la migración siendo como of international relations in some way between parte de las relaciones internacionales hasta cierto punto y de acuerdos y de hacer acuerdos acerca de la migración. to start saying that something is wrong with it. You had within in trade for goods in the Y saber WTO, que hay algo malo adentro de eso. complaints mechanism and Hemos tenido un mecanismo acerca de quejas. this in commerce kind of global commerce kind of thing. So why not in these kind of mobility agreements at the regional level? Might be something worth looking at, and definitely something that we are exploring. So thanks for those thoughts, Ellen. Entonces, gracias por esos pensamientos, Helen. Maybe I will respond first to the second, like, can wage theft be an indicator of forced labor? Entonces, primero voy a contestar acerca de si puede ser un indicador de trabajo forzado. Art of indicator of forced labor situation. Si es una situación de trabajo forzado. Connected to trafficking. Then, and trafficking No is a puedo crime. conectar, y si se puede conectar a tráfico de personas, y ya que tráfico de personas es un crimen, entonces se puede conectar a eso. Entonces, así como mencionaste, William, al principio de la conversación, nosotros estamos hablando acerca de que de tener 14 casos de la misma situación. Y entonces, de que uno se beneficia de una ley y el otro se beneficia de otra ley. Digamos, entonces, si a ellos les niegan la comida, How else can you define it? It's not only like a case, a civil case, but it's, your employer is deliberately letting entonces, si eres, die. So I think, porque tu empleador te está diciendo como, no, vete, o sea, pero para morir sin comida. Entonces, ¿cómo más se puede clasificar esto? Es un nombre técnico de no pagar su salario, porque alguien puede tener un breakdown mental después de saber que no le van a pagar su salario y que tienen que regresar a eso. Y no solo acerca de salarios que no se pagan, pero también otros beneficios que no se dan. Entonces nosotros podemos tener, creo, Pili. Entonces, de que COVID ha exacerbado la popularidad de estos temas y que también está pasando a trabajadores locales y también especialmente a los migrantes y que hay un gran nivel de severidad mientras se está hablando. Entonces, y esto se hace cada vez más y más, más difícil. Entonces, sí creo que sí siempre se puede hacer abierto a esos cambios, a esos problemas. Entonces, eventualmente se hace de trabajo forzado y de hasta de tráfico.
contracts and everything. esclavizar gente que estuvo ahí, que están legalmente con contratos These things, y right? que también están no, y que ellos sí disfrutan de estos beneficios y debería ser de haber la igualdad. Sir William. Y que tal vez ellos I think I no dicen nada porque es lo que ocupan para seguir ahí. Katerina. Yeah, because of course you mentioned a lot of the Filipinos as well in the Gulf. If I may, if you will indulge me, William, I was just wanted to say that Yo solo quería decir también que sí, Caterina, muchos de nuestros trabajadores solo quieren regresar a su casa, no quieren nada más. Pero no es como que ellos no quieren tener justicia, sino de que ellos ya perdieron la esperanza de que van a hacer algún cambio. Porque tal vez que sí, porque si ellos se sienten solos y saben que no pueden luchar la batalla solos. They're not even oriented like, oh, this is your case and these are your rights. And we will be here to give you. Entonces, como este es tu caso, estas son tus opciones, estos son tus derechos, y acá estamos para ayudarte. Pero nosotros no le podemos decir como, tienes que luchar y no te puedes ir a casa antes de luchar. Entonces, como solo tienes 30 días. So how can you have justice in work on justice for this very limited time when you are looking or demanding for your wages and other benefits and you only have 30 days and yeah. Entonces, a veces, ¿y cómo vas a lidiar con todo esto si solo tienes 30 días? Entonces, sí es un poco difícil porque es algo que nosotros no podemos perder la manera de verlo, nuestra visión. Por eso es que tenemos casos de gente for the rights and they would regret que ellos ahí siguen y dicen como, ok, yo estoy acá y voy a luchar por mis derechos y después se encuentran sin dinero y sin trabajo por haber luchado por sus derechos. Sí, creo que el énfasis más grande es que nosotros tenemos que seguir esta lucha porque ya es una dinámica acerca de explotación. Y es muy importante que nosotros continuemos esto. African intergovernmental processes, is there anything that shines out as a place where you can take these issues? Entonces, en cualquier lado donde se pueda, ¿hay algún lado donde uno pueda? Yes, yes. Sí, lo siento, no te escuché bien la pregunta. Nosotros no tenemos acceso legal a la justicia en el país cuando hablamos acerca de robo de salario. Nosotros hemos dado información acerca de tráfico humano. Nevertheless, I do want to say that because where we work is so difficult to really. Pero sí quiero decir que como nosotros trabajamos, es bien difícil acceder a la justicia, pero lo que nosotros tratamos es de recolectar datos que el gobierno no ha recolectado, las embajadas no se han recolectado. Entonces nosotros estamos recolectando información en detalle. De explotación hasta retorno, y eso es lo que eso es lo que incluye el robo de salario. Pero así como tenemos un límite de la información que te podemos recibir y digamos, y qué tipo de negocio está siendo generada al final, porque al final alguien se está robando ese dinero, alguien se está quedando con este dinero. Entonces, para entender qué es lo que está pasando, nosotros recolectamos datos y entendemos que tenemos la recolección de datos más grandes, no sé si en Oman, pero también en la región. Y solo con tener estos datos vamos a poder hablar acerca de la situación. Esperemos que nadie vea este problema como recolección de datos, pero creo que va a ser difícil hablar sobre eso sin los datos. Y rápidamente.
porque ellos quieren dejar el país porque saben que buscar justicia es diferente. Entonces, queremos saber cómo estás, digamos, viviendo en tu trabajo. Entonces, digamos, por ejemplo, qué difícil va a ser ir a la policía, dar una queja y regresar a dormir en el trabajo, dormir con tu empleador. Entonces, esa es como queremos encontrar una manera como ellos puedan ganarse otra vez su libertad. Entonces, porque ellos lo que les importa, lo que más les importa es que les den de nuevo su trabajo. Entonces, también cuando hablamos acerca de las embajadas, hemos tenido donde el trabajador si quiere poner cargos, pero los convencen las embajadas de no hacerlo porque va a ser largo y va a ser bastante trabajo. Y hemos escuchado de que las embajadas los convencen de no hacerlo. Entonces es algo de bastantes etapas, un problema de bastantes etapas y bastantes lames. Sí, entiendo cuando ellos les dicen que no, que eso no va a ser un caso que pueden ganar. He visto que han tenido problemas incluso solo entendiendo el concepto. Y que ha sido como el estándar internacional. Entonces, no quieren ver ese tipo de casos o ayudarlos. Y este es el trabajo que han estado haciendo juntos. Creo que es sustancial para mostrar que este es el problema. Entonces, déjame abrir esto. Entonces, nos faltan, solo tenemos 15 minutos. Entonces, creo que hay gente que quieren hacer intervenciones. I see Lakshman as well, and let me say Lakshman Basnet, who has been a strong advocate for migrant workers. Entonces, y acá estamos con varios consultores acerca de network que han estado trabajando en salvar este tipo de derechos. Y sé que lo ha hecho bastante en la lucha contra el gobierno cuando no quiere reconocer esto. Entonces, solo te voy a pedir que sea un poco corta tu presentación. Mohamed, no sé si quieres hacer tu pregunta. जी I am Mohammad Mizanur Rahman. I am from Bangladesh. I am Soy Mohamed, soy de Bangladesh. Soy un ingeniero civil. Y trabajo en una compañía japonesa y quiero ir a Rumania. Tengo mi visa. En Bangladesh. Till now they didn't take my signature at contact paper. When He tenido problemas con la incapacidad de enfermedad. Excuse me, মোহাম্মদ ভাই আপনি বাংলায় বলেন। No escuché la última parte, disculpa. No, it's okay, Sumaya. স্যার আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জাপানি কোম্পানিতে কর্মরত আছি। আমি এর আগে ইরাকে জব করে আসছি কোরিয়ান কোম্পানিতে। এখন আমি রোমানিয়াতে যেতে চাই এবং আমি রোমানিয়ার ভিসাও পাইছি। কিন্তু বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি গুলো অনেক রকম সমস্যা করে। তারা যে পরিমাণ টাকা শুরুতে চায়, ফ্লাইটের আগে সেই টাকার পরিমাণ এবং কন্ট্রাক্ট পেপারেও সিগনেচার নেয় না।
ঠিক ফ্লাইটের আগ মুহূর্তে কন্ট্রাক্ট পেপারে সিগনেচার নেয়, সেখানে স্যালারিটা কমায় দেয়। এবং প্রথমত কি, আমাদের স্যালারিটা কমায় দিল কন্ট্রাক্ট পেপারে। দ্বিতীয়ত হলো আমাদের থেকে বেশি টাকা দাবি করে এবং ফ্লাইটটাও ঠিক থাকে না। তো এবং রিক্রুটিং এজেন্সি সরাসরি আমাদের থেকে টাকা নেয় না, তাদের আন্ডারে কিছু সাব এজেন্ট থাকে। তারা যাতে দায়বদ্ধতার মধ্যে না পড়ে, সেই জন্য তারা সেই সাব এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশে লোক পাঠায় এবং টাকা নেয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি বলবেন প্লিজ? ধন্যবাদ। Entonces, la compañía lo que está haciendo es quitar dinero de los subasiáticos y después solo les devuelve su pasaporte para que puedan viajar legalmente. Muhammad, for that question, and that's a very classic kind of operation of recruitment agencies in Bangladesh. Entonces, Contract signed okay, lo que entendí es que se está reduciendo también el salario en Bangladesh y BNSK, so Maya, who is there. entonces creo que Maya nos podría ayudar. Maya, si puedes tener contacto con cómo se puede ayudar y cómo se puede investigar este caso. Sí, gracias. Okay. ¿Me escuchas? Well, I should say that it's fascinating listening to the three. Creo que ha sido fascinante escuchar a los tres. En términos de movimiento, y tenemos que preguntar la próxima pregunta, porque tenemos que unir nuestras fuerzas como una fraternidad, como fraternidad de economía. Entonces, en octubre yo dije que esto es suicida. Tenemos que ver las leyes si nos apoyan, porque el salario es el componente, uno de los componentes más grandes acerca de nuestro interés. Pero en manera técnica nosotros tenemos que unirlos y tratar de suplementar de que no es a un micro nivel solamente, en la economía entera. Y esto puede ser y puede influir en nuestra decisión. Porque, digamos, es diferente cómo piensa una persona sin nada de dinero en su bolsillo. Esto es para decirlo muy rápido. Y no solo que no es que es algo de caridad, es algo de eficiencia, es un argumento de economía, de bienestar. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a hacer un argumento de y hacerlo un poco más fuerte. Gracias por tu insight, de tu perspectiva. Cómo hacerlo un argumento diferente en términos de eficacia. Y definitivamente esto es algo bastante fuerte para el interés. Entonces, eso está bien. ¿Alguien más quiere hablar o tiene una pregunta? ¿Alguno de los panelistas? Lakshman, ¿tiene alguna actualización de dónde estamos a qué nivel estamos ahorita para poder hablarlo? No, estuve en Singapur en diciembre. Perdón, disculpen. Entonces había reuniones de Asia. Y tú pudimos hablar un poco acerca de migración.
y de investigarlo un poco más. Try that and the new Director General is very much keen on working into the migration issues. Y también, Sorry, I'm coughing. So I lo hope siento que me estoy detenido tanto, es por una tos. gather 5 regional ITUC AP bodies Y poder ver diferentes tipos de problemas en América, África. and Asia Pacific in May. Sometime we will have a meeting and Pero creo que en unos meses vamos a tener una reunión ya con pero tratando de ver este problema y cómo va a estar resuelto. I mean, as we discuss Entonces, mientras discutimos esto, process of waste theft is so much varied that it can make a sort of a list of 10 or 15 different kinds of items entonces y hay diferentes tipos stolen from the workers. And one of the major de problemas de cuál es la cantidad de dinero que se les está robando a los trabajadores. migration, Nepal had discussed about the recruitment fee, and it was discussed that it takes 17 months in Bangladesh Entonces, y esto es algo que está tomando bastantes meses en Bangladesh, pero ha sido un problema de décadas. today all over Nepal there's big news about it. So Entonces, y ellos han visto grandes noticias, buenas noticias acerca de estas mejoras. problems we will be taking in our global meeting. What I think is until and unless globally we raise this issue, Y globalmente, ¿dónde está este problema? region of except the En las regiones, excepto Europa, la verdad es que no hemos tenido, later on, but pero exactamente cómo se ha ido viendo esto, 5 regions, so we have to take pero cómo se ha luchado en estas 5 regiones. and waste theft is a bigger. It's as Entonces, pero sabemos que es un gran problema. MFA and its partners discussing more and more Discutiendo más y más acerca de diferentes variedades de on earth in the country of destinations. So en la compañía de destinos. the partners and especially the MFA for it. And Entonces, sé que las embajadas y los socios waste theft. son otros diferentes aspectos y no sé, y usualmente no nos pueden ayudar. Te escuché, vas a toser bastante, lo siento por haberte puesto así a hablar, pero gracias por darnos una esperanza have registered and are de las uniones y cómo se han registrado y se han determinado traer esto al nivel tan grande. Y también es algo que tal vez no es un problema que se puede solucionar solo de nuestra parte o solo de otra parte o solo de la parte de la embajada, sino algo unido y hacerle saber que es un problema real. Creo que veo manos levantadas. Primero, feliz año nuevo, pero me encanta verte. Entonces, Ira, puedes hablar. Yo tengo una pregunta. Sí, dímelo. So my question is that to all this panel and of Entonces, course all participants also, what kind of labor laws diluted, particularly in the context of social security? ¿Cuál tipo de leyes laborales se entra estos problemas que hemos estado teniendo? Right, brother. Thanks for that question. I will. Gracias por esa pregunta. Le voy a preguntar a los penalistas si alguien la quiere responder, pero si alguno de los penalistas quiere responder esa pregunta, no hay problema. Entonces, pero Eva,
Lo que no quiero, solo va a ser rápido, no quiero gastar el tiempo de nadie. Entonces, pero hay muchas cosas que tienen que ver con explotación laboral hacia niños, hacia menores de edad. Shouldn't be working, but they and not only, of course, forced labor, but Y porque they también ellos han estado trabajando y solo el hecho de que sean niños los hace un trabajo forzado. Porque es un robo, la verdad. No solo un robo de salario, pero sí de su niñez. Child labor, that they didn't even mention migrant children and refugee children. And I think I just wanted to mention, I know it's extra work, but I do believe it fits into the general issue. That Entonces we sé have. que hay, tal vez no es robo de salario, pero cae en algo que debemos de hablar y discutir. And as you know, we will continue to look at these kind of connections just to Y así como tú lo dices, hacer este tipo de conexiones y hacer un sentimiento que entre más personas lleve mejor. we connect to the more we join forces across the globe and across different sectors. So thanks for Y de giving me diferentes that sectores. space, Entonces, as gracias well of John for reaching out to por ayudarnos con esto y por mencionarlo let me now siquiera. come back to the panelists. Pero déjame ir a los panelistas solo para un último tema Where we can be going with this. acerca de para dónde vamos. Anything big that you want to put out there as a challenge for us? Algo grande que quieras ponerlo como Let me go the other way around. Ectorina, let me un first start desafío with para you first. nosotros. Déjame empezar contigo. We are really believing in data. Bueno, entonces nosotros hablamos, creemos bastante en recolección de datos. Trabajamos en regiones donde hay poca información acerca de lo que está pasando. Escuchamos de todas las historias, pero qué tan conocidos son esos problemas, nadie nos ha querido decir y eso es algo que queremos cambiar hasta que los países que tengan la información de qué está pasando, hacia quién y por qué y qué tan mixto sea y qué tan grande sea el problema, es que nosotros vamos a poder hacer un cambio. Porque nosotros estamos tratando de cambiar la información que ya hay. Entonces nos hemos enfocado en recolección de datos. También, claro que vamos a ayudar a las personas que estamos recolectando los datos y que están en esa situación en estos momentos. Pero necesitamos cambiar eso porque no queremos hacer esto indefinidamente. Entonces, lo que yo propongo es recolectar datos poderosos. Entonces, que si viene directamente del trabajador, no del entrevistador, tiene que venir directamente del trabajador. Y no guiar. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos saber qué está pasando y por qué. Y cosas que tal vez nunca habías preguntado. Entonces, lo que yo propondría y de la región que nosotros trabajamos es recolección de datos para mostrar los problemas, por qué existen, qué tan grandes son y quién ha estado siendo afectado. Para empezar los cambios. Entonces, datos. Y eso es lo que yo me gustaría decir. Y mediante esto vamos a entender de cuánto estamos hablando. Thanks.
Entonces, gracias. Gracias por esa. Queremos continuar esta discusión acerca de cómo vamos a poder compartir esto. And then if I went with Keely first, I went with Ekaterina first, you were in the center, so it doesn't matter. Go ahead. Okay. Entonces, empieza. William, and thank you also to Entonces, gracias William y gracias a Carolina y a Kili y a todas las personas, más de 200 personas que estarían acá. Definitivamente, mientras nosotros empezamos esta campaña hace más de 2 años, el punto siempre fue recolectar datos. Y que ese es nuestro trabajo, seguir. Entonces nosotros, y también documentar, porque hay varias maneras de poder documentarlo. And Darnos los números, darnos los casos. I think it was a question there, Katrina, that the team developed. So if we can withstand scrutiny legally and whatever. Entonces, sabemos que tú has estado en la escrutinación o cualquier perspectiva que nosotros usamos. Entonces, no hay ninguna pregunta acerca de esto, si es útil o no. Mientras estamos yéndonos a la campaña, en términos de los beneficios, como trabajadores. Pero siempre se habla de lo que es correcto y estamos tratando de capturarlos a todos en esto. Entonces, y es una guía de información. Y deberíamos de continuar haciendo eso porque es la única manera de hacer a nuestro argumento. Porque ellos dijeron que no iba a haber ya ninguna excusa de ninguno de ellos. Entonces creo que es muy importante. Entonces, y también agarrar la iniciativa que ya comenzaron varios países. Entonces, y se ve como un proceso regional. Y también hacer más de estos foros para saber cuáles son los problemas que se están hablando en absolutamente todos los lugares. Entonces, y la campaña no es para individuos que luchen solos. Reconocer esto como algo que pueden hacer, que tienen que hacer. Entonces, y recuerden que esta campaña empezó hace 2 años y hemos tenido victorias. Y que acerca de, ya hemos tenido buenos casos, ya hemos tenido buenos resultados, hemos tenido gente que ya se ha beneficiado de eso y que está a veces ya no está también en otros Estados Unidos o México, latinos, y que son repatriados. Papers is one thing and getting the money is another, but nevertheless, this whole issue of like, there are many ways to do it, like petition signing. And there was one question of where is the role of the collective, the trade unions. Definitely, trade unions can do a lot in compelling employers, in compelling their own governments to take action. Entonces, y que ellos usualmente le piden a su gobierno y que hagan algo por este tipo de problemas. Donde hay, y también hay algunos, digamos, hablando acerca de edad, es mucho más difícil para un trabajador, un obrero que sea mayor, encontrar un buen trabajo y que se le incluso defiendan. O sea, como nosotros vamos a ser organizados. So I stop there. Thank you. Thanks, Ellen, for that. So data collective action. And I'm glad that the John Bingham series, the first in this year, was on this issue, and it's brought us. Entonces, gracias por darnos esto, porque la verdad es que este problema ha sido algo
que sea usado como un momentum colectivo. Sure, I'll Kiwi, try. no sé si tienes las últimas palabras. Express my gratitude for being a part Trataré de ser breve y of mostrar mi gratitud hacia este grupo. It's just such a joy to hear these wonderful ideas. And I Entonces, really la verdad me hace muy feliz ver estas grandes ideas. So absolutely supportive of data. And I Entonces, think sí, recuerden que there are hablando acerca de recolección de datos, to support initiatives for very little. recuerden que hay grupos tratando de ayudarnos con esto. Is my Tal vez que a veces no tienen dinero, together that pero en orden de tener poner estas cosas y poder cruzar fronteras con esta información. El Departamento de Trabajo en Estados Unidos pusieron como una plantilla en un montón de idiomas y ellos pueden poner ahí cuántas horas están trabajando y pueden compararlo con el rango de precio que le están pagando a las personas legales. Entonces ellos podrían llevar esta plantilla y mostrarles que están siendo pagados menos, ¿no? Entonces es un gran beneficio que incorpora en tratando de mantener el rango de precios. Me gustaría ver más esfuerzo a acreditar esos sistemas a donde existen. En Estados Unidos, muchas veces los trabajadores no tienen acceso a recursos del gobierno, pero digamos, si tienes una queja, el abogado puede ir a poner esta queja, pero no es lo mismo para todas las visas. Entonces, si nosotros queremos hacer como algo internacional para apoyar ese tipo de casos, porque la mayoría, si no se les ayuda, entonces simplemente se van a ir del país porque no tienen ya los recursos para seguir ahí sin que con que se les esté robando el salario. Y también hablando acerca de trabajo pesado. Entonces, algunos sí, otras no. Y eso es un gran problema. Porque el empleador es el que está siendo abusivo con ese tipo de población. Entonces, esa es acerca de mis ideas. Muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, gracias y me gustó mucho tenerte como panelista y vamos a seguir en esto para que nos puedas explicar. Their allies in this kind of thing, the worker centers or what we call here migrant resource centers. And definitely the role that trade unions and worker community can play in this is going to be very instrumental, just like esto va a ser muy bien implementado este cambio. Gracias por hablar acerca de esta parte. También hablar del dinero. Y nosotros hablamos acerca de crear un fondo para poder dar de vuelta estos salarios o pedirlos al menos. Y el gobierno, la verdad, ha sido muy anuente a ayudarnos. Y hablando acerca de movilidad, si alguien está siendo explotado y ellos saben que está siendo explotado, esto debería de tener su derecho para poderlo mover de ahí. Entonces, gracias para los panelistas y quien ha empezado en esta experiencia. Y que lo has hecho parte de tu equipo de liderazgo. Women migrant workers, to the panelists, it's amazing the work that is done on the ground.
And Y es increíble el trabajo que se ha hecho. Zoom has taught us how to connect, and we've got other ways of connecting. Let's do that. Let's try to build this. Entonces tratemos de hacer eso, tratemos de construir este movimiento. Y todos son bienvenidos. Entonces, entre más se haga esto, entre más ruido se haga, más atracción vamos a tener de la gente que puede hacer un cambio o que nos puede ayudar a hacer un cambio. Entonces, gracias a todos. This Zoom, plus those who are following on YouTube. Entonces, recuerden, tenemos nuestro canal en YouTube y lo vamos a subir. We try to be much more bigger, kind of widespread by involving. Tratamos de hacer algo más grande y también tratamos de que se hagan todos los idiomas, pero como es Zoom, ya vieron que podemos tener algunos problemas técnicos, pero tratamos de traerlos en todos los idiomas y sabemos que podemos mejorar. Entonces, gracias por su paciencia. Tengan un buen resto de su noche, día o donde estén. Gracias a todos. Gracias, William. Gracias a todos. Thanks, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you.